Buenas noches, Colombia. Un tema que preocupa es el aumento, la cifra de actos de violencia contra la mujer, feminicidios en el país. Precisamente hoy el analista Jorge Iván Reyes va a tocar este tema en este programa de opinión, la editorial de Ecovisión Colombia. Doctor Jorge Iván, buenas noches. Doctor Jorge Iván, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Un saludo muy respetuoso a todos los cibernautas que se conectan al sistema de Ecovisión Colombia en el país. Estamos conmemorando la muerte de Rosa Celi hace 12 años, para un 24 de mayo del año 2012. Hechos sucedidos en Bogotá. Y desde ese día hemos estado mirando las consecuencias o tal vez descifrando ese gran impacto que hay sobre las muertes de las mujeres. Lo que conocemos hoy tipificado también por Rosa Celi como el delito de feminicidio. Y es que es ese castigo al que causare la muerte de una mujer por su condición de ser mujer, o por motivos de su identidad de género, o donde haya concurrido o antecedido cualquiera de esas circunstancias, incurrirá en una prisión de 250 meses a 500 meses por el hecho de ser mujer. Es decir, que el feminicidio es el asesinato de una mujer en manos de un hombre por machismo o por la misma misoginia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la pena fluctúa entre 20 años a 41 años, la pena, ¿no es cierto? Y ya hay que mirar las circunstancias de agravación, es decir, de agravar este delito. Por ejemplo, si se hace en una mujer menor de 18 años, si se hace en una mujer mayor de 60 años, si es un funcionario público, en fin, todas esas circunstancias de agravación generan más aumento de la pena. Pero estamos hablando de feminicidio, primero por conmemorar los 12 años de la muerte de Rosa Celi, a la cual nos vamos a referir hoy, pero también por lo que está sucediendo en el país en estas últimas semanas, en donde hemos estado viendo esta serie de muertes y lesiones contra las mujeres. Y miren que desde que está la ley de Rosa Celi en los últimos 5 años, hay más de 700 casos con condenas, y muchos más investigados, y mucho más andando, y mucho más procesos en este momento que están sucediendo. Y acá no se trata de mirar, pobrecita, ella se buscó ese problema, allá ella, sino que ahora como comunidad tenemos que estar pendientes para evitar el feminicidio. ¿Y cómo? Denunciando. Si su vecina no es capaz de denunciar al guache que le está pegando, llame, denuncia al 123, a esta señora le están pegando, a esta señora la están maltratando, a esta señora todo el tiempo la amenazan, porque pasan casos y vuelven y suceden casos como el que pasó con Rosa Elvira Celi. No voy a hacer énfasis en los que ha sucedido en Bogotá, que han matado mujeres en centros comerciales a la vista de todos. Hay casos donde se mete la familia y también los matan. También casos donde las mujeres han pedido medidas de protección y el homicida se disfraza y va atrás de ella, va con ese objetivo de matarla, de hacerle daño, y después de matarla tratan de matarse ellos mismos para no llevar esa culpa, sino dicen de una vez. Pero ¿a qué vamos con el caso de Rosa Elvira Celi? Sobre todo a los más jóvenes que no sabían. Rosa Elvira Celi era una señora aquí en Bogotá que vendía dulces, vendedora ambulante y frente al hospital militar durante muchos años. Empezó a estudiar su bachillerato en un colegio en Chapinero y allá pues tenía unos compañeros de estudio. Y entonces un viernes, como en cualquier universidad, como en cualquier colegio en donde estaban haciendo su bachillerato, le hacen la invitación para que comparta con unos compañeros. Rosa Celi en ese entonces tenía 38 años, había querido o estaba buscando graduarse, como les digo, era vendedora ambulante de día y de noche estaba tratando de estudiar. Era madre de una niña llamada Juliana, que hoy ya tiene 23 años. Y Rosa Celi se mezcló, trató de compartir con algunos de sus compañeros, entre esos un señor llamado Mauricio Ariza Velasco y Velasco. Bueno, les voy a hablar de esos dos compañeros porque están en la investigación. Ellos estudiaban en el Colegio Manuela Beltrán
decidieron salir, compartir, tomarse unos tragos, pero resultan en el Parque Nacional. El Parque Nacional es un lugar emblemático de la capital de la República, ya ubicado como en la calle 36, como hasta la calle 40. Es un lugar hermoso en donde se mezclan los cerros orientales con la capital. Hoy 4 de junio del año 2024, los indígenas en Vera, no se pudo volver a hacer deporte, recreación, pero es un lugar en medio de todo solo que tiene la custodia de la policía a través de los carabineros. Ustedes ven allá los caballos. El fin de semana es un lugar de encuentro de las familias bogotanas, de ciclovía, de aeróbicos, en fin. Pero el Parque Nacional, entre semana, pues es un lugar, por cierto, desierto, muy gigante para su vigilancia y protección, y es un lugar donde pues la soledad se presta para que hayan toda clase de atracos, incluso violaciones. Y lo que pasó esa noche es que Rosa Celi resultó en el Parque Nacional con ese compañero de clase, con ese homicidio, con Velasco que la llevó. Velasco era un tipo ya con antecedentes penales, tenía antecedentes de haber violado a sus hijastras, de haber golpeado a otra mujer, a una prostituta, tenía antecedentes penales ya por el asesinato de una mujer, pero todo eso lo desconocía Rosa Celi, y en medio pues de la rumba, tal vez de la amistad, del compañerismo, de la alegría, resultó siendo arrastrada hacia el Parque Nacional por este individuo, quien la internó hacia el lado del río Arzobispo, los que conocen allá, cerca a la sede de la Universidad Pedagógica de Artes Escénicas, muy cerca a la Escuela de Carabineros, pero en ese lugar deshabitado, este tipo la golpeó, la violó, la maltrató, la intentó asesinar y la empaló. Rosa Celi estuvo toda la noche sufriendo, agonizando, como les digo, tuvo un empalamiento que les desgarró sus órganos internos, empezó a llamar, a pedir ayuda. Dicen las llamadas que hizo Rosa Celi en la mañana, a las 4:47 de la mañana, en la línea 23, ella llamó angustiada pidiendo socorro, y decía que ya había sido violada en el Parque Nacional. Pero miren cómo va esta serie de insucesos. El coordinador de la línea 123 da el aviso a las autoridades y dice: ojo, hay una mujer en el Parque Nacional. Sobre las 4:47 de la mañana se comunicó, la empiezan a buscar, no la encuentran, la empiezan a rastrear, se mueven las ambulancias, la policía, los carabineros, empieza a llamar una y otra vez la señora. En algún momento escuchan el riachuelo y empiezan a revisar el lecho del río, y pues la escena es completamente escalofriante. Ven a una mujer, Rosa Celi, desnuda, con un palo al interior de su cuerpo, que la tiene completamente desangrándose sobre el pasto a la madrugada en Bogotá, violada, con muestras de asfixia en su cuello, moretones, golpes. Ha sido completamente, brutalmente violada, golpeada durante toda la noche, y a la madrugada los medios, todas las autoridades empiezan a buscarla, no lo pueden hacer. Después llegan unas ambulancias, y ojo con esto, porque primero ella hace una alerta de llamada muy temprano, pero como hasta las 7 de la mañana la encuentran y la llevan al Hospital Santa Clara, que es un hospital que queda supremamente lejos del Parque Nacional. Los que conocen en Bogotá, la clínica que queda seguidita al Parque Nacional se llama San Ignacio, pero las ambulancias la llevan a la Santa Clara, que es yendo hasta la avenida Primera, se mueven más de 40 cuadras a esa velocidad, la llevan a otro lugar. Allá pues finalmente le intervienen porque la pelvis y el útero han sido rotos por cuenta de un palo que ha sido por este asesino incrustado en el cuerpo de Rosa Elvira, y ella lucha 4 días por su vida, pero finalmente muere pues de la infección de los órganos que están rotos. En fin, ese señor Velasco
Bueno, es que pues ella muere finalmente por el tema de una peritonitis, porque pues el daño ocasionado en sus órganos intestinales le provoca una peritonitis al interior de su cavidad abdominal, y eso fue lo que pasó en el hospital cuando ella muere. Pero empezamos a ver varias secuelas, ¿no? No la ubican los medios de emergencia, no hay vigilancia en el Parque Nacional, aunque es una zona de cuidado de la policía y de los carabineros, no hay una alerta temprana, no hay una ronda. Esto es serie de hechos del final de la rumba, de tomar trago, de consumir drogas, de tener relaciones sexuales en el Parque Nacional, es de todos los días. Suceden las cosas, ¿no? La omisión de ciertas autoridades, que pase una cosa, pase otra, y entonces después viene el otro problema, no la ubican, rastrean el parque hasta que finalmente la encuentran en el borde del riachuelo, y han pasado horas de desangrarse esta mujer en el Parque Nacional, 3 horas, y cuando llegan las autoridades y cuando llegan las ambulancias no la llevan al lugar más cercano, sino al más lejano. Entonces viene una serie de fallas y de fallas que acarrean finalmente con la muerte de esta mujer. Rosa Celi muere en el Parque Nacional, muere en el hospital por las lesiones ocasionadas en el Parque Nacional, y finalmente este tipo es enviado en el 2012 para La Picota, acepta cargos, pide perdón a las víctimas, pide perdón a Dios, pero recordemos que ese señor Velasco ya había sido condenado por acceso carnal violento contra sus 2 hijastras. ¿Y contra quién más? Contra una trabajadora sexual a quien la había golpeado hasta dejarla inconsciente, un total enfermo, una bestia, un criminal que no estaba tras las rejas, sino estaba en la casa y estaba generando este daño. Rosa Celi no lo sabe, se acerca a él, es una víctima fácil, una persona humilde, llevada, como les digo, hacia el Parque Nacional, y por esto se pone una demanda por la falla en el servicio. Está demandada la Policía Nacional, por su tema la Fiscalía, las Secretarías de Salud del Gobierno de Bogotá, por lo que consideran negligencias en el proceso. Pero viene a pasar lo más grave de este proceso. Llega una abogada del Comité de Conciliación, de su momento de la alcaldía, Enrique Peñalosa, en ese entonces el secretario de Gobierno era el hoy senador Miguel Uribe, y una senadora y una abogada va y lleva una teoría sacada de los cabellos, donde dice que es la culpa exclusiva de Rosa Celi. Hágame el favor. O sea, Rosa Celi se metió al Parque Nacional para que la golpearan, para que la empalaran, para que la violaran y para que la mataran. Absurdo esto, más cuando el concepto fue generado por una abogada mujer, que a veces uno no entiende este tema. Entonces, por hacer la defensa de una entidad, vienen y salen con ese concepto erróneo, completamente ido de la realidad. Es cierto que usted lo contratan como abogado para defender a la nación, en este caso a las secretarías o a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y usted busca los eximentes de responsabilidad, ¿no? Culpa de un tercero, hecho exclusivo a la víctima, fuerza mayor, caso fortuito, pero ahí le echa la culpa a Rosa Celi, como si Rosa Celi hubiera generado su peligro, si hubiera puesto ella misma en peligro, ella misma hubiera buscado su muerte. Qué erróneo. Finalmente esa abogada fue destituida, el concepto fue corregido, pero quería hacer énfasis en esto, y acabó de pasar otra vez en Medellín, en donde le están diciendo a las mujeres que las matan porque tienen descuidado, porque no cumplen las medidas de autocuidado. Porque ¿quién le mandó salir si usted tenía que estar escondida? ¿Por qué se pone esa minifalda que la matan? ¿Por qué se mete por ese callejón que la violan? ¿Por qué se pone violenta si usted sabe que su esposo es más violento? Y venimos a echarle la culpa a las mujeres y no cumplimos esa medida de autorresponsabilidad, de solidaridad de todos. Y por eso iniciamos esta editorial hablando de eso, de la solidaridad. Mujeres y hombres, todos tenemos la misma responsabilidad de saber cuando alguien está recibiendo maltrato. Y en todos estos casos de esta semana, entonces los testimonios son: ah, sí, es que el tipo era muy violento, le rompió la ropa de pedazos, ah, sí, es que el tipo la había golpeado,
No, el tipo era un celoso empedernido, le había gritado, le había humillado, le había pateado en la calle. No, es que el tipo sí ya había amenazado a toda la familia, acá todos lo sabíamos. Acá la señora le tocó trastearse porque él era muy violento. Ah, no, es que la señora también fue a la alcaldía, la señora fue a la comisaría de familia, la señora fue a la fiscalía, la señora también fue a buscar en la estación de policía protección con el comisario de policía. Entonces uno se empieza a dar cuenta que esto sucede no de un momento a otro, sino que vienen varias alertas, llamadas, donde la persona llega golpeada al trabajo y nadie le dice, oiga, ¿qué pasó? Denuncia al que la violó, denuncia al que la golpeó, denuncia al que la está forzando, denuncia al que la está amenazando. Denúncielo. Y que esa denuncia sea unificada, ¿no? Porque entonces toca denunciarle al hospital, a la comisaría, al colegio, a la comisaría, al señor policía, a una cantidad de entidades que no se hablan entre ellas, y resulta el agresor yendo donde está la mujer y finalmente cumpliendo con lo que había dicho que iba a hacer, que era acabar con la vida de esa mujer. Y de paso se quita la vida y de paso deja a unos niños en la calle y una total desgracia y un cargo de conciencia para todos los familiares que sabían que iba a pasar, para todos los vecinos que se habían dado cuenta que podría suceder y nadie hizo nada. ¿No es? En este caso de Rosa Celia, del que estamos hablando hoy, un tipo que debía estar en la cárcel, había violado, había golpeado a una prostituta, había violado a sus hijastras, y de Romeo, llevándose una compañera al Parque Nacional, a golpearla, a violarla, a empalarla y a asesinarla. En la editorial de esta semana estamos hablando del feminicidio, y le pueden subir todas las penas que quieran, y quitarle todas las reducciones que haya del delito. Pero aquí esto es un tema de prevención de ese daño antijurídico, de prevenir que suceda esto, de las voces tempranas, de las alertas, de avisarles a las autoridades que hay un tipo violento, que hay un tipo que está agrediendo, que hay un tipo que está violando, que está amenazando, de un tipo que está avisando por todos los medios que puede cometer un homicidio. Eso es lo que tenemos que tener todos en conciencia. Si usted en este momento sabe que le está pasando a algún familiar, tiene sospechas de que están violando a una niña, una mujer, unos niños, si usted tiene sospechas de que están golpeando a una mujer, si usted escucha todos los días los maltratos, los golpes, si usted escucha las amenazas, denuncie. No espere que esa señora lo haga, porque esa señora debe estar muerta del susto, debe estar paralizada, debe estar dependiendo tal vez hasta económicamente, sentimentalmente, afectivamente de su agresor. Es por eso que esta semana en Ecovisión Colombia le hacemos un llamado a todo el país para que cese la violencia contra las mujeres, para que nosotros, la comunidad en general, los que estamos rodeados, los que venimos de mujeres, tenemos hijas mujeres, amamos a las mujeres, hagamos algo, prevengamos. Y las mujeres, por favor, las mujeres no pueden justificar lo que está pasando. Hoy les conté un caso jurídico real, de la vida real, sucedido acá en la alcaldía, donde una misma abogada puede decir que Rosa Celia era la que tenía toda la culpa de lo que le había sucedido. Y en Medellín, esta semana, diciendo, no, es que fue culpa de la mujer porque no tiene medidas de autoprotección. Hágame el favor, ¿para qué son las entidades? ¿Para qué son si no es para proteger al ciudadano? La vida, honra y bienes en manos de nuestras autoridades y en manos de todos los colombianos, que podemos prevenir que suceda esta serie de acontecimientos nefastos como el feminicidio. Está la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Gracias, doctor Jorge Iván. Su opinión es importante. Los cibernautas pueden escribir su opinión a través de Ecovisión Colombia. Una feliz noche. Permiso.